anfitrión. Listo, ahí te pasé. Genial, gracias. Espero unos minutitos más para empezar, ¿sí, no? Buenas. Hola, Antonella, ¿cómo estás? Hola. A ver. Quiero ver una cosa. Ahí somos 6. No quiero ser tan puntual, a ver si... Igual al estar grabada podrían verlo después, lo que se pierdan. Si quieren, igual podemos empezar. Si tienen algún comentario o vieron algo relacionado con los temas del otro día, la misión, la visión, el propósito, los valores. Hay una noticia ahí que anduvo dando vueltas esta semana, que me pareció interesante y tiene que ver con este tema que hablábamos el otro día. Y está relacionada con Twitter y la compra supuesta de Twitter, donde Elon Musk, este famoso emprendedor que fundó Tesla y está con el tema de los viajes al espacio, está con intenciones de comprar la red social tan conocida, y bueno, evidentemente ha habido de parte de la gente que trabaja en Twitter, de mucha gente, y en masa, como una queja justamente colectiva, relacionada con esto, y con la idea de oponerse a esa venta a Elon Musk, porque dice que no comparten valores, que los valores de Elon Musk como líder de un proyecto no tienen nada que ver con los valores de las personas que participan en Twitter desde hace muchos años. Y eso ha sido causa de uno de los conflictos de esta compra. Como una especie de levantamiento, si se quiere, de los empleados de Twitter ante esta posibilidad. De hecho, también se dice que a partir de la noticia donde Elon Musk estaba con las intenciones de comprar Twitter, también hubo como una gran, como que subió un 25% la cantidad de personas que quisieron aplicar para trabajar en Twitter. Entonces es como que hay una cosa ahí, ¿no? Donde están los valores y gente que define o decide ir a trabajar a un determinado lugar también por personas que de alguna manera exhiben públicamente cómo piensan, y a partir de ahí, bueno, se conforma una comunidad o una cultura organizacional. Así que fíjense si no es importante, ¿no? No sé si conocen algún caso así parecido, o algo. Justo ayer tuvimos también la misma clase en la facultad de estos temas, y también fue muy lindo. Bueno, ya son y 5, ¿puedo arrancar o espero un cachito más, como me digan? Sí, sí, arranquemos. Ahí ya se van sumando. Esperamos que se sumen. Bueno.
Yo no tengo problema igual de seguir un poquito más, pero para que... Lo que vamos a ver hoy es como una especie de introducción, vamos a ver de alguna manera lo que tiene que ver con los modelos y los planes de negocios, ¿no? O sea, herramientas que nos permitan organizar toda la información que tenemos disponible, como para definir un plan, como para definir qué hacer con el emprendimiento que queremos llevar adelante, y nos ordenen de manera que podamos pensar el emprendimiento de una forma que sea un poquito más consistente, ¿no? Así que bueno, voy a hablar sobre dos modelos puntuales. Obviamente interactuaremos y veremos cuál es el mejor o cuál puede aplicar a lo que van a hacer ustedes. Ambos son válidos y la intención es un poco, más allá del modelo en sí y del formato o de los documentos, sino entender un poco los conceptos que se tienen en cuenta para analizar. ¿Bien? Entonces, bueno, ese es un poco el tema que vamos a abordar en el día de hoy. Tanto modelo como plan de negocios. ¿Bien? Bueno, acá un poco en función del emprendimiento, ¿no? Uno tiene que tener en cuenta que el emprendimiento para que camine, para que se movilice, requiere de un movimiento relacionado con algo que lo motive. Y como hablamos bien el otro día, el propósito es una de las cosas que moviliza, que le da combustible a un emprendimiento. O sea, las motivaciones, las causas por las cuales uno emprende, sean las personales o las colectivas, son las que van a empezar a hacerme girar una de las ruedas del emprendimiento. Otro de las cuestiones fundamentales y otra de las ruedas de este emprendimiento que van a hacer que si no ruedan va a ser difícil que arranque, es la propuesta de valor. Sobre la propuesta de valor ahora vamos a hacer un poquito más vamos a entrar un poquito más en detalle, y lo vamos a conversar un poco. Y por último, profit es en inglés, lo que sería la rentabilidad, que es lo que permite que esa propuesta de valor y ese propósito conformen lo que se llama un modelo de negocio, ¿no? O sea, donde los ingresos vayan a ser mayores que los egresos. Y eso es lo que va a permitir que el emprendimiento sea rentable, y en este caso, para que termine de seguir girando la rueda. Cuando estas tres cosas están funcionando, el emprendimiento va a movilizarse. Y bueno, lo que les quería contar, entre estos modelos que existen, hoy está muy en boga, o es uno de los modelos que de alguna manera simplifica mucho el viejo y querido plan de negocios, del cual igual vamos a hablar hoy, como para que también no dejarlo de lado y tenerlo en cuenta, pero es el modelo Canvas. El modelo Canvas, viene de la terminología que significa lienzo, ¿no? Como un lienzo para un artista, donde uno tira el lienzo y se comienza a pintar. Bueno, acá es algo similar, ¿no? En ese lienzo uno puede, en base a cada una de estas casillas, ir haciendo como un punteo de cuáles son las cosas más importantes a tener en cuenta en mi emprendimiento. Y esto lo puedo hacer al inicio y lo puedo ir refrescando a medida que el emprendimiento se va desarrollando, lo puedo ir actualizando, y es una buena forma de guiarnos para entender bien cuáles son todas las actividades, los partícipes y las cuestiones a tener en cuenta para que el emprendimiento funcione, ¿no? Justamente hablábamos de la propuesta de valor como una de las ruedas principales, y bueno, ahí es donde también vamos a tener que hacer un poquito de detalle, donde cada uno de los emprendimientos debería tener una propuesta de valor, una propuesta que sea algo distinto, algo que sea diferente, o algo que sea reconocido porque es muy bueno de la manera que la hacemos nosotros. ¿Bien? Una propuesta de valor es lo primero que tendríamos que definir. Nosotros ya definimos el propósito, definimos los valores, definimos la misión, tenemos una visión, y a partir de ahí, un poco basados en esa misión, definir cuál sería mi propuesta de valor. ¿Cuáles son los atributos en los cuales yo me destaco? ¿No? ¿En qué me destaco como para que la gente diga, ah, bien, yo le quiero comprar
quiero comprar de ese emprendimiento, quiero comprar ese producto, quiero comprar ese servicio, porque además de toda esa identidad que tiene, me propone algo que yo percibo como que tiene valor. Cuando esa propuesta de valor está definida y la salgo a ofrecer, la tengo que ofrecer a un determinado segmento de clientes. El segmento de clientes serían las personas que van a ser las destinatarias de ese producto o servicio que yo voy a estar vendiendo, al cual yo estoy ofreciendo. Hay distintos tipos de segmentación, ahora vamos a ahondar un poco en eso, pero la idea es que ustedes puedan no ofrecer lo que hacen a todo el mundo, sino tratar de identificar unos ciertos parámetros que le permitan al menos interpretar quién es el cliente tipo, ¿no? Hay distintas técnicas, hay segmentación geográfica, hay segmentación demográfica, sociológica, hay una segmentación que puede ser por los comportamientos de las personas. Ahí hay que identificar también bien quién es el decisor al momento de la compra y quién realmente es el que paga. Entender, interpretar bien ese proceso de decisión de compra, porque un juguete para un chico puede ser el usuario final, obviamente un chico, pero quien compra va a ser el padre o la madre, o el tío. Entonces, entender todo ese proceso como para saber bien quién define, quién decide y quién paga. Y a partir de ahí, bueno, esa propuesta de valor, hacérsela llegar a ese segmento. ¿Bien? En este caso, si vamos a vender un juguete, ¿cuál es la propuesta de valor del juguete que yo estoy vendiendo? ¿Cómo hago para llegar a ese segmento? Puedo hacerlo por determinados canales. Esos canales pueden ser mediante un marketplace, por Mercado Libre, por tienda nube, por un local a la calle, golpeándole la puerta de la casa y vendiéndoselo. ¿Bien? ¿Y cómo me voy a relacionar con esos clientes? Si voy a estar online por redes sociales, cómo voy a responder en las redes sociales, cuál va a ser el trato que yo voy a tener, el protocolo en el cual yo me voy a manejar para hablar con esos clientes. Eso también forma parte, si se quiere, hasta de la propuesta de valor. Y tiene mucho que ver, de la relación con clientes, con lo que hablamos de valores, ¿no? Porque los valores también, como bien recuerdan, conforman también parte de la misión. Esto de alguna manera me va a llevar a la visión, y con la visión, no sé si recuerdan, definimos políticas. Y las políticas pueden llegar a ser lo que tiene que ver con la atención al público. Entonces, todo tiene que tener una coherencia basada en esto que definimos el otro día, y a partir de ahí vamos a conseguir un trato con ese cliente. Una vez más o menos que tenemos todo esto armadito y tenemos claro cómo es esta parte derecha, digamos, viendo el monitor, esa parte derecha del modelo, tenemos que empezar a enumerar la parte esta de las claves, ¿no? Por un lado, tenemos socios clave. ¿Quiénes son socios clave? Y socios clave pueden ser un proveedor que nos financia mercadería por un determinado tiempo. Socios claves puede ser un estamento del gobierno, puede ser un municipio que nos presta un determinado espacio público para vender nuestros productos, que nos puede llegar a dar una facilidad en algún tipo de subsidio, la universidad, otra empresa, un local que vende a la calle que nos presta su vidriera para vender los mismos productos que nosotros desarrollamos o vendemos en una feria. Todo eso lo tenemos que enumerar, aunque no lo tengamos ya definido. O sea, tener un poquito de creatividad en ese caso y empezar a decir, bueno, yo tengo estos productos, quién podría ayudarme para después tratar de ver si podemos acercarnos a esas personas, a esos organismos, a esas empresas, para que de alguna manera hagan también funcionar el emprendimiento. Actividades clave también. O sea, no es lo mismo
no van a ser las mismas las actividades clave para alguien que vende un producto que para alguien que vende un servicio. Las actividades clave puede llegar a ser, no va a ser lo mismo si yo le vendo a un consumidor final o si yo le vendo mi producto a una empresa. Si yo le vendo mis regalos a una empresa para que hagan regalos institucionales, no va a ser lo mismo. Entonces, actividades clave puede ser la venta, en este caso a empresas. Actividad clave puede ser, bueno, todo lo que tenga que ver con lo más importante de lo que yo tengo que hacer para que mi emprendimiento funcione. Alianzas, etc. Y recursos clave es lo que tiene que ver con cosas materiales que yo necesito para que el emprendimiento funcione. Por ejemplo, si yo confecciono algún tipo de objeto o indumentaria, una máquina de coser. En mi caso, la máquina de coser va a ser clave. Si yo no tengo la máquina de coser, no puedo hacer nada. Por más que yo tenga una propuesta de valor, por más que yo tenga un segmento definido, ya tenga claro cómo me voy a relacionar, tenga la identidad, todo, pero bueno, necesito la máquina de coser. Entonces, eso también es importante tenerlo bien claro, porque bueno, de alguna manera también va a hacer que funcione ese emprendimiento. ¿Y para qué nos sirve definir todo esto? Tanto las actividades, como los recursos, como los socios, porque a partir de ahí yo voy a tener claro algunos costos, ¿no? Si yo voy a tener una máquina de coser y voy a tener que invertir en esa máquina de coser, voy a tener que poner en el cuadrante de abajo, donde dice estructura de costos, lo que me va a salir comprar esa máquina de coser, lo que me va a salir, por ejemplo, si de repente una de las actividades clave es el transporte de mercadería, voy a tener que tener en claro que voy a necesitar como un recurso clave un medio de transporte, que puede ser una camioneta, puede ser un auto, y a partir de ahí también tener en cuenta en esa estructura de costos cuánto sería el combustible que yo voy a tener que gastar mensualmente por hacer esos traslados, si voy a tener que incorporar una moto para delivery. Por ejemplo, una actividad clave puede ser el delivery, porque yo no tengo un local a la calle, entonces sin delivery yo no puedo funcionar. Ahora, el delivery puede ser mediante una tercerización, a pedido ya o alguna de esas empresas, o yo contrato a las mismas personas, o yo mismo reparto en una moto, entonces voy a necesitar una moto. Entonces, todo eso después me va a ver desprendiendo la estructura de costos. Lo que tiene que ver con una inversión inicial, cuando compro por primera vez una moto, y lo que va a tener que ver con la dinámica del día a día de ese emprendimiento, donde yo a esa moto le voy a tener que poner nafta. ¿Bien? Bueno, eso es clave en este modelo. Y a partir de ahí, entender cuál es la fuente de ingresos. Porque obviamente yo voy a tener estos costos y yo voy a intentar de que esos costos, primero voy a tratar de recuperar la inversión que hice en esa moto, en esa máquina de coser, y después que los costos recurrentes, que tienen que ver con ese combustible, con pagar la luz, con pagar el alquiler, puedan ser cubiertos con los ingresos. ¿Y cuáles van a ser la fuente de ingresos? Y bueno, la fuente de ingresos puede estar relacionada con la venta misma del producto. Yo vendo, en este caso, pizzas, y esa pizza tiene un valor, y tengo que vender pizzas a tal precio, y voy a tener que vender 50 pizzas por día para cubrir todos esos costos. ¿Bien? Ahora, no necesariamente todos los emprendimientos van a tener un producto, sino que pueden llegar a tener varios productos o diferentes fuentes de ingresos. Yo de repente tengo una pizzería, mi producto principal es la pizza, pero estoy ubicado en un lugar muy interesante del centro, y yo puedo generar ingresos poniendo un cartel
que diga cerveza Quilmes, y que de alguna manera me genere algún tipo de ingreso adicional, porque la compañía entiende que es un lugar que tiene mucha visibilidad y de alguna manera me genera publicidad ese recurso. Entonces yo puedo tener una fuente de ingresos que va por otro lado, que es por la publicidad. Y así, uno tiene que empezar a identificar o pensar que más allá de lo que uno vende, puede llegar a tener una generación de fuentes de ingresos adicionales que no necesariamente cuente con el producto estrella o el producto más importante. ¿Bien? Entonces, bueno, teniendo un poco claro todo esto, volcando toda esa información, yo sé que esto es una explicación como para que entiendan el cuadro y cada cuadrante, pero bueno, así es como hoy se simplifica mediante este modelo Canvas, dónde está parado el emprendimiento, cómo es mi modelo de negocio. Mi modelo de negocio va a estar preparado para llevarse adelante si yo sé completar cada uno de estos cuadrantes de la mejor manera. Porque si yo no tengo claro cuáles son mis actividades clave, no sé cuáles son mis recursos clave, no sé quiénes son mis socios, y pónganle que tengan toda la parte de arriba resuelta, pero yo no sé cuál es mi estructura de costos, y no sé cuál es mi fuente de ingresos. La fuente de ingresos es como lo más fácil, ¿no? No sabe de dónde entra la plata. Ahora, la estructura de costos a veces es más difícil de calcular, de entender, de interpretarla. Cuando ya uno tiene todo esto más o menos desarrollado, podemos decir que hay un modelo de negocios que, en función de lo que ustedes consideren como éxito, funciona. Como les decía, es fundamental la propuesta de valor. Se habla mucho, seguramente habrán escuchado, si no, seguramente si hablan o ven un poco de bibliografía o ven algún video, tutorial, etcétera, en YouTube, de cualquier emprendimiento, y se habla mucho del diferencial, ¿no? El diferencial, obviamente que está ya por la palabra, lo dice, es qué tengo yo como diferente, ¿no? Buscar el diferencial. El diferencial es lo que de alguna manera contribuye a que haya una propuesta de valor. No necesariamente, porque uno puede ser diferente y nadie percibe valor sobre eso. Pero el diferencial, de alguna manera, lo que está haciendo es que uno diga, yo te elijo a vos y no a otro, ¿no? Entonces, una propuesta de valor al menos debería considerar un diferencial. Ese diferencial, yo esto quiero dejarlo bien claro, porque a veces se interpreta como que el diferencial tiene que ser algo totalmente innovador, algo súper original, que no tenga nadie. Ah, bueno, yo tengo pizzas, entonces tengo que hacer una pizza de dulce de leche, porque con eso soy diferente, y es diferente, diferencial. Y no necesariamente, porque justamente a la gente no le va a gustar la pizza de dulce de leche. Lo más probable es que no haya una masa de gente que compre esa pizza y después diga, che, quiero pagar por esto. Entonces como que se empiezan a ir por las ramas, a pensar, che, ¿cómo puedo ser más creativo? Y a veces no hay que ser complicarse tanto, obviamente que si uno encuentra algo que de alguna manera lo haga distinto y que sea muy fácil identificar eso. Bueno, yo voy a comprar esa pizza porque esa pizza tiene el mejor ambiente cuando yo voy ahí, a ese lugar. Yo me siento ahí, me siento que estoy en Italia. Aunque esté en La Plata, yo voy ahí y me siento que estoy en Italia. Y eso para mí es un diferencial porque las otras pizzerías no lo tienen. Perfecto, está bárbaro. Ahora, en algo que es tan similar, que vas a encontrar pizzerías por todos lados y que igual algo las hace rentables, lo que uno tiene que pensar es no romperse la cabeza en decir, bueno, che, esto además hace que sea diferente. Hay que pensar en lo que uno es bueno. No solamente en decir, che, a ver, yo, por ejemplo, cuando voy a comer una pizza, hay días que elijo una pizzería y otro día que elijo otra, y las dos me gustan. Y capaz que no es que yo digo, esta es muy diferente a la otra. La pizzería por ahí en sí no es que hace una diferencia
grande en algo que yo diga, oh, no, me gustan las dos porque el sabor de una es diferente a la otra y porque están bien hechas. Entonces, a veces es entender qué es lo que yo hago bien, ¿no? Y en eso de qué es lo que yo hago bien, quizás, nada, yo hago una rica pizza, como el otro. Y uno de mis atributos es que la pizza sea rica, que salga rápido, que tenga una masa consistente. Hay que tratar de buscar 6 atributos en los cuales yo entienda que le estoy dando valor al cliente. El precio, la calidad, esto que les dije, el ambiente, no que parezca Italia. Buscar 5 o 6 cosas que ustedes digan, yo en esto soy bueno o con esto me quiero destacar. Si logro, además, que la gente interprete que lo mío es diferente, mejor. Ahora, si logro que esas 6 cosas que yo propongo, la gente les otorgue valor, porque es algo que yo hago bien, mucho mejor. ¿Bien? Entonces, justamente es eso, ¿no? El diferencial lo que hace es destacarnos de la competencia, diferenciarnos. A veces hay que buscar nichos de mercado. Los nichos de mercado son quizás lugares en el mercado donde son porciones de gente más chiquita que tienen un comportamiento diferente. Y bueno, hay que apuntar ahí porque tienen una necesidad muy particular y no apuntar a todo el mundo, ¿no? Proyectar eso en el tiempo, darle tiempo, probar con ese grupo, con esa gente. Che, la pizza no te gusta, bueno, seguir probando, mejorar la receta. Si uno dice que, bueno, es el delivery, bueno, tratar de ver cómo hacer llegar más caliente la pizza en vez de que se enfríe en el camino. Ir mejorando y que eso, darle una proyección en el tiempo. Y Yo quería preguntar, el ejemplo que diste vos en la clase anterior, por ejemplo, de la empresa esta de empanadas, que llevando 2 te regalaban, ¿no?, otra docena, no sé, algo así era, ¿no? Eso sería justamente, ¿no?, por ahí algo que la diferenciaba del resto de las empresas de sí, empanadas. y de alguna manera el diferencial o el distintivo que podía llegar a tener tercera docena con un montón de empresas que eran muy parecidas en sí, porque en realidad era un servicio bastante similar. Pero bueno, le buscó un atributo que tenía que ver con una promoción puntual, que justamente lo que te digo, lo último que iba a destacar, hace a la identidad de la marca. Tal es así que es el nombre de la empresa. O sea, quiso, y ahí está la palabra posicionamiento. ¿Qué significa posicionamiento de una marca? Cuando alguien identifica o ve una marca y dice, y lo primero que piensa es dónde esa marca está posicionada para uno, ¿no? Por ejemplo, uno ve Adidas y ya entiende que es ropa deportiva de calidad. Uno ve Rolex y sabe que es una marca de relojes de calidad y que es caro. O sea, uno ve esa marca y dice, esto es caro. Uno ve Manaos y sabe que es barato y sabe que es masivo. Bueno, tercera docena, eso quiso hacer. Somos una casa de empanadas que además de ser de estas nuevas, que hay muchas, son empanadas que salen rápido, precongeladas y demás, que habían empezado a surgir en esa época, además somos los que te dan una promoción cuando compras muchas. Y listo. Y la gente medio asoció a eso. Si yo tengo que pedir muchas empanadas, llamo a tercera docena. Capaz que si tengo que llamar para pedir 6, llamo al Noble República. O llamo a otra local, no sé. Pero, che, tengo una fiesta, ¿a dónde llamo? Y mirá, si pido 3, una es gratis, pido a tercera docena. Y logró posicionarse en ese nicho de mercado, ¿no? De gente que quería comprar no solamente empanadas y rápido, sino empanadas en cantidad. Así que bueno, desde ahí también estuvo muy bien trabajado todo esto, porque ahí ofrece una propuesta de valor tan fuerte que termina generando un posicionamiento por la identidad de la marca. ¿Se entendió más o menos?
Sí, sí. ¿Sí? Ahí vi algo como que en 14 minutos puede llegar a desconectarse, ¿puede ser? Me está diciendo que en 5 minutos se puede desconectar, Alejandra. Sí, ¿Puede ser? estuve tratando de ver si lo podía actualizar, pero no me dejó. Entonces, si se corta, Ah, entramos al mismo link. ok, si se corta, listo, yo para saber. Perfecto. Bueno, cortar se va a cortar, así que yo voy viendo ahí que me quedan 4 minutos 30. Bueno, seguimos. Acá está en inglés, pero bueno, era lo que tenía ahí como para tratar de graficarlos y explicarles lo mismo. ¿Se acuerdan estos 3 cuadrantes que estaban ahí en esa punta? Ahí está digamos que el regalito, la cajita con el monio, es la propuesta de valor. Hay una carita, que sería el segmento de mercado, y fíjense que si se chocan, si hay buena onda ahí, se llama fit. O sea, en inglés se le llama fit, es como cuando hay una especie de match, como que hay un encuentro entre el producto y el mercado. O sea, lo que yo estoy ofreciendo, esa propuesta de valor que yo estoy tratando de dar es, che, yo vendo 3 docenas de empanadas, o sea, 3 docenas de empanadas y me pagás 2 y la tercera te la regalo, es una idea mía. Sé que hay otras casas de empanadas y es difícil entrar ahí, pero yo quiero entrar ¿a quién? A un grupo de gente que compra empanadas en cantidad. Y eso me va a permitir, con esta identidad, que la gente me compre. Para eso tengo que tener una buena relación con el cliente o una forma de llegar a ese cliente, que puede ser por redes sociales, que puede ser por folletitos por abajo de la puerta, puede ser por varias formas. Y bueno, los canales pueden ser delivery, puede ser que vengan a comprarme al local, o no sé, vender de distintas maneras. Entonces, cuando esa propuesta es acompañada por la relación que tengo con el cliente, más los canales ideales, y la persona que está del otro lado dice, che, compro. Entonces ahí hay fit. ¿No? Cuando lo que yo propongo, por más que para mí esté buenísimo, no llega a la gente, o la gente no lo quiere pagar, evidentemente algo no está funcionando. O es la propuesta de valor, que no la comunico bien mediante la relación que yo tengo con ese cliente, porque yo las redes sociales no las comunico como corresponde, la gente no le gusta, no las interpreta, porque quizás yo estoy pensando que la propuesta de valor mía está copada y no está. Cuando de repente yo digo, sí, yo te vendo 3 docenas, pero después el delivery no llega fría, tardan, entonces el canal al fin y al cabo no está funcionando, y de repente algo se rompe ahí, no hay fit. Entonces, lo que es fundamental es entender que esos 3 cuadrantes tienen que engancharse a la perfección. Si hay algo que no funciona, sacarlo o mejorarlo. Nunca agregar cosas de más que se puedan interpretar como algo que está bueno para nosotros y para la gente no. Hay que entender bien a esa gente a la cual le vamos a vender. Conocerla, investigarla, entrevistarla, preguntarle, para ofrecerle la mejor forma de atención, el mejor mensaje, la mejor forma de llegar a esas personas. Entonces, esa propuesta de valor que va a estar definida por 6 atributos, por ejemplo, el precio. Yo como ejercicio les recomiendo para definir una propuesta de valor 6 atributos, los que quieran. Precio, calidad, velocidad de entrega, identidad de la marca y bueno, pueden basarse un poco también en los valores, como para también trasladar eso dentro de la propuesta de valor. Y a partir de ahí pueden confeccionar también una frase que ustedes, de alguna manera, consideren que es lo que termina siendo una propuesta de valor. Hasta si se quiere, conformar una especie de eslogan publicitario, que en algún caso, como el de tercera docena, termina convirtiéndose, hasta si se quiere, en el nombre de la marca. O sea, redujeron tanto la propuesta de valor y la hicieron tan propia que es el nombre de la marca.
tercera docena. Listo. Yo ya entendí que la tercera docena es gratis. A ver, me queda un minuto y no quiero